Mi esposa falleció y me dejó solo un abrigo viejo. En la reunión de la herencia, mi yerno se rió. Eso es todo lo que te mereces. Los 8 millones son para mí, pero dentro del forro del abrigo, encontré algo cosido, un sobresellado. Cuando leí lo que estaba escrito, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que... Nunca pensé que el funeral de mi esposa se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Sentó de pie allí, con mi gastado traje negro, viendo cómo mi hija Leticia se aferraba al brazo de su esposo Ricardo en lugar del mío, me sentí más solo que nunca en mis 63 años de vida. El abogado se aclaró la garganta, acomodándose sus lentes de montura metálica, mientras se preparaba para leer el testamento de Ofelia. Yo esperaba las formalidades de siempre. La casa que habíamos compartido durante 40 años, nuestros ahorros modestos, tal vez alguna joya para Leticia. Lo que no esperaba era la sonrisa de burla que se dibujó lentamente en el rostro de Ricardo cuando el licenciado Mendoza comenzó a hablar. A mi querido yerno Ricardo Morrison le dejo la suma de 8 millones de dólares junto con todas las cuentas de inversión y propiedades. Mis rodillas casi cedieron. 8 millones de dólares. No tenía idea de que Ofelia tuviera esa cantidad de dinero. ¿De dónde había salido? ¿Cuándo había acumulado tal riqueza sin decírmelo a mí, su esposo, por 4 décadas? Y a mi esposo Mateo, continuó el abogado, con una voz que se volvió incómodamente baja, le dejo mi viejo abrigo de invierno con la esperanza de que lo mantenga abrigado en los años venideros. El silencio en la sala era ensordecedor. Sentí el peso de cada mirada. Escuché el jadeo contenido de las tías de Leticia, los susurros apenas disimulados de nuestros vecinos. 40 años de matrimonio reducidos a un abrigo viejo. La risa de Ricardo cortó la tensión como un cuchillo. Bueno, Mateo, dijo, con una voz cargada de falsa simpatía, parece que eso es todo lo que te mereces. Menos mal que Leticia me tiene a mí para cuidar de ella ahora. Quería hablar, exigir respuestas, preguntar cómo mi esposa había podido traicionarme de forma tan absoluta, pero las palabras no salían. Sentía la garganta como lija y mis manos temblaban mientras me apoyaba en el respaldo de una silla plegable para no caerme. Leticia nos miró a ambos, con los ojos rojos de tanto llorar y la confusión dibujada en su rostro. Mamá siempre dijo que papá estaría bien cuidado, susurró, más para sí misma que para los demás. Tu madre estaba enferma al final, mi amor, dijo Ricardo con suavidad, pasando un brazo protector sobre sus hombros. A veces el juicio de la gente se nubla, pero no te preocupes. Nos aseguraremos de que tu padre no termine en la calle. La condescendencia en su voz me revolvió el estómago. Este hombre, que apenas me había tolerado durante los últimos 15 años, ahora hablaba de mí como si fuera una obra de caridad. El mismo hombre que solía rodar los ojos cada vez que yo hablaba en las cenas familiares, que hacía comentarios burlones sobre mi trabajo de obrero, que nunca perdía la oportunidad de recordarle a todos que él era el exitoso con su pomposo puesto de mercadotecnia. Después de la lectura, la gente se retiró rápidamente, con una incomodidad palpable. Escuché a Margarita, la hermana de Ofelia, susurrarle a su esposo. Siempre supe que había algo raro en su matrimonio. La pobre Ofelia finalmente debió de cansarse. La funeraria se vació hasta que solo quedamos Leticia, Ricardo y yo. Leticia se acercó con dudas, sosteniendo una bolsa de plástico que contenía el abrigo. Papá, lo siento mucho. No entiendo en qué estaba pensando mamá. Su voz se quebró, y por un momento, volví a ver a mi niña pequeña, no a la mujer de 35 años que se había distanciado lentamente de mí con el paso del tiempo. Está bien, mi cielo, logré decir, aunque ambos sabíamos que no era así. Tomé la bolsa de sus manos, sintiendo el peso de la tela desgastada en su interior. Tu madre debió tener sus razones. Ricardo dio un paso al frente, con una expresión de preocupación que no le llegaba a los ojos. Mira, Mateo, Leticia y yo hemos estado hablando. Sabemos que esto es difícil para ti. Quizás sea hora de considerar una de esas residencias para adultos. Podemos ayudarte a buscar algo económico. La palabra económico me dolió como una bofetada. Ya estaba planeando arrumbarme en algún lugar, lejos de su vista y de su mente. Sostuve la bolsa con más fuerza y me obligué a sostenerle la mirada. Me las arreglaré bien solo, dije en voz baja. Por supuesto que sí, respondió él, pero su tono sugería lo contrario.
Solo recuerda que estamos aquí si necesitas algo, dentro de lo razonable, claro. Mientras se alejaban, escuché a Ricardo susurrarle a Leticia: no te preocupes, amor, lo vigilaremos de lejos. No podemos permitir que se convierta en nuestra responsabilidad. Respuesta. Y conduje solo de regreso a la casa vacía que ya no sentía como mía. Cada habitación resonaba con la ausencia de Ofelia, pero ahora esa ausencia estaba teñida de algo más: traición. ¿Cómo pudo la mujer que había amado durante 40 años, la mujer por la que trabajé en 2 empleos para mantenerla, mientras ella se quedaba en casa con Leticia, la mujer a la que sostuve durante sus tratamientos contra el cáncer hace solo 5 años, cómo pudo dejarme sin nada? Esa noche me senté en mi sillón reclinable, sosteniendo la bolsa de plástico, con miedo incluso de mirar el abrigo que había dentro. Se sentía como abrir la caja de Pandora. Una vez que lo viera, una vez que aceptara que esto era todo lo que me quedaba de nuestra vida juntos, no habría vuelta atrás a la ilusión de que Ofelia me había amado. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y me di cuenta de que no había comido nada en todo el día, finalmente abrí la bolsa. El abrigo era exactamente como lo recordaba. De lana azul marino, ligeramente desgastado, con pequeñas zonas gastadas en los codos donde Ofelia solía apoyar los brazos cuando leía. Lo había usado cada invierno durante los últimos 20 años, asegurando que era el abrigo más cálido que jamás había tenido. Al sacarlo de la bolsa, algo se sintió diferente. Había una rigidez inusual en el forro, un pequeño bulto cerca del bolsillo interior que nunca antes había notado. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras palpaba la tela. Mis dedos trazaban lo que parecía ser el contorno de un sobre cosido cuidadosamente en el forro del abrigo. Mis manos temblaban al darme cuenta de que, tal vez, solo tal vez, el último regalo de Ofelia no era la humillación que yo pensaba. Apenas dormí esa noche. El abrigo estaba colgado sobre la silla al lado de mi cama, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia, llamando. Al amanecer no pude esperar más. Con dedos temblorosos y mis viejos lentes de lectura apoyados en la nariz, comedía el delicado proceso de abrir el forro. Las puntadas eran tan cuidadosas, tan precisas, que supe que Ofelia misma había hecho ese trabajo. Siempre había sido meticulosa con la costura, pasando horas frente a su máquina, creando colchas para las subastas de la iglesia y remendando nuestra ropa mucho después de que yo le dijera que podíamos permitirnos comprar cosas nuevas. Mientras cortaba con cuidado los hilos con sus pequeñas tijeras de bordar, las mismas que había usado durante 30 años, sentí su presencia en cada puntada. El sobre se deslizó fácilmente una vez que abrí lo suficiente de la costura. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía familiar de Ofelia, la misma letra que había llenado tarjetas de cumpleaños y listas de compras durante décadas. Pero esta escritura se veía diferente, más urgente, más deliberada. Adentro, encontré 3 páginas escritas con su cuidada caligrafía, y al comenzar a leer, mi comprensión de todo lo que había sucedido empezó a desmoronarse. Mi queridísimo Mateo, comenzaba: si estás leyendo esto, es que mi plan funcionó y Ricardo cree que ha ganado. Te ruego que me perdones por lo que tuve que hacer y por el dolor que sé que esto te causará, pero necesito que sepas que cada palabra dura, cada desprecio, cada momento durante estos últimos 6 meses en los que parecía alejarme de ti, nada de eso fue real. Mis manos empezaron a temblar con tanta violencia que tuve que dejar la carta y respirar hondo varias veces antes de continuar. Descubrí algo sobre Ricardo hace 3 meses que lo cambió todo. Ha estado envenenando lentamente la mente de nuestra hija contra ti, convenciéndola de que te estás convirtiendo en una carga, de que tu memoria está fallando, de que eres demasiado orgulloso para admitir que necesitas ayuda. Pero eso no fue lo peor, mi amor. Descubrí que tiene otra familia. Y las palabras me golpearon como un impacto físico. ¿Otra familia? Leí la frase 3 veces antes de asimilarla. Ha estado casado con otra mujer durante 7 años. Su nombre es Jimena, y tienen 2 hijos juntos, un niño de 6 años y una niña de 4. Mantiene un departamento al otro lado de la ciudad donde pasa 2 noches a la semana de sisa, diciéndole a Leticia que viaja por negocios. Tengo fotografías, documentos, todo. Pero cuando lo confronté, me amenaco de formas que todavía hacen que me tiemblen las manos mientras escribo esto. Tuve que dejar de leer e ir a la cocina por un vaso de agua.
Mi mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que Ofelia me estaba diciendo. Ricardo, el hombre que actuaba como el esposo perfecto, que constantemente nos recordaba la suerte que tenía Leticia de tenerlo, estaba viviendo una doble vida. Al volver a la carta, continué. Dijo que, si le contaba la verdad a Leticia, me haría declarar mentalmente incompetente. Ha estado documentando cada pequeño error que he cometido. Cuando olvidé dónde puse mis llaves, cuando confundí la lista de compras, cuando no pude recordar el nombre del nuevo perro de la señora patrón. Dijo que tenía suficientes pruebas para convencer a un juez de que yo estaba perdiendo la cabeza y que se aseguraría de que pasara mis últimos años encerrada en el peor hospital público que pudiera encontrar. Se me oprimió el pecho al recordar esos pequeños momentos que Ofelia mencionaba. Yo los había descartado como cosas normales de la edad, el tipo de olvidos menores que le ocurren a cualquiera, pero Ricardo había estado observando, catalogando, preparándose para usarlos como armas. Pero cometió un error, Mateo. Se volvió ambicioso. Dijo que, si quería protegerte, tenía que asegurarme de que él lo heredara todo. Creía que con $8 millones podría abandonar a Leticia y empezar de nuevo con su verdadera familia. De hecho, se rió cuando me contó su plan. Dijo que Leticia ya se estaba haciendo vieja de todos modos, que Jimena era más joven y ya le había dado los hijos varones que siempre había querido. Sentí náuseas en el estómago. Mi hija, mi hermosa e inocente hija, estaba casada con un monstruo que planeaba destruir su vida por dinero. La carta continuaba. Sabía que tenía que protegerlos a ti y a Leticia, pero también sabía que si simplemente decía la verdad, él cumpliría sus amenazas. Así que ideé un plan. Fingí creer sus mentiras sobre que te estabas convirtiendo en una carga. Actué como si estuviera enojada y decepcionada de nuestro matrimonio. Sé que te rompió el corazón, mi amor, y lamento mucho ese dolor, pero necesitaba que él creyera que había ganado. Las lágrimas me nublaron la vista al recordar esos terribles meses finales. La forma en que Ofelia había comenzado a hablarme con una irritación apenas disimulada, cómo rechazaba mis intentos de afecto, cómo se ponía del lado de Ricardo cada vez que él hacía sus comentarios hirientes sobre mi edad o mis costumbres anticuadas. Pensé que la estaba perdiendo por el resentimiento y la amargura. En cambio, me había estado protegiendo. Los $8 millones son reales, continuaba la carta, pero no son míos para regalarlos. He estado administrando la cuenta de inversión de tu padre desde que falleció. Y gracias a una administración cuidadosa durante los últimos 15 años, ha crecido sustancialmente. El dinero te pertenece legalmente a ti, no a mí. Al dejárselo a Ricardo en el testamento, le he dado suficiente soga para que se ahorque. Solo. Tuve que leer ese párrafo 2 veces. Mi padre había dejado una pequeña herencia, tal vez $50,000, cuando murió hace 15 años. Ofelia había insistido en administrarla, diciendo que le gustaba aprender sobre inversiones. Yo había confiado en ella por completo, sin hacer preguntas jamás, sin mirar nunca los estados de cuenta que ella guardaba con tanto cuidado. Esto es lo que necesito que hagas, concluía la carta. En nuestra habitación, detrás del zócalo suelto debajo de la ventana, encontrarás un sobre amarillo. Adentro hay copias de todos los documentos legales que demuestran que el dinero es tuyo, junto con fotografías y pruebas de la segunda familia de Ricardo. También hay una grabadora de voz. Él no sabe que he estado grabando nuestras conversaciones durante los últimos 2 meses. Sus propias palabras lo condenarán. La carta terminaba con las palabras que me rompieron el corazón y lo sanaron al mismo tiempo. Te he amado cada día durante 40 años, Mateo Morrison. Te amé ayer, te amo ahora y te amaré desde lo que sea que venga después. Por favor, perdóname por hacerte dudar de ese amor. Aunque fuera por un momento, todo lo que hice fue para protegerte a ti y a nuestra hija. Ahora es el momento de que termines lo que yo empecé. Hazle pagar por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Con todo mi amor, siempre, Ofelia. Me quedé sentado en la silla de la cocina mientras el sol de la mañana entra por las ventanas, sosteniendo la carta contra mi pecho y llorando como no lo había hecho desde que era niño. Ofelia no me había traicionado, me había salvado, y ahora, armado con su último regalo, iba a salvar a nuestra hija. Encontré el sobre amarillo exactamente donde Ofelia dijo que estaría.
Mis dedos con artritis batallaron con el zócalo suelto. Pero finalmente se dio, revelando un escondite que nunca supe que existía en 40 años de vivir en esta casa. El sobre era grueso, pesado con documentos y fotografías que lo cambiarían todo. Sentado a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ofelia y yo habíamos compartido miles de comidas, extendí el contenido con el cuidado de un arqueólogo que manipula artefactos antiguos. Cada pieza contaba parte de una historia que me heló la sangre. Los documentos financieros eran abrumadores al principio. Estados de cuenta de inversiones, registros de transferencias, resúmenes de cuentas. Todo mostraba cómo la modesta herencia de $50,000 de mi padre se había convertido cuidadosamente en casi $8 millones a lo largo de 15 años. Ofelia había sido brillante con el dinero, algo que yo nunca había apreciado por completo. Cada transacción estaba documentada, cada decisión de inversión explicada en sus cuidadosas notas. Pero fueron las fotografías las que realmente destrozaron mi mundo. La primera mostraba a Ricardo saliendo de una casa suburbana con una mujer que yo nunca había visto antes. Era más joven que Leticia, tal vez de finales de los 20 años, con cabello rubio y una sonrisa cálida, mientras se despedía de Ricardo con un beso. Dos niños pequeños jugaban en el patio detrás de ellos. Un niño que se parecía exactamente a Ricardo y una niña con sus mismos ojos oscuros. Siguieron más fotos. Ricardo en una obra de teatro escolar, sentado con esta otra familia. Ricardo empujando a la niña en un columpio en un parque. Ricardo en lo que parecía ser fiesta de cumpleaños del niño, ayudándolo a soplar 6 velas en un pastel. En cada imagen se veía genuinamente feliz de una manera que nunca lo había visto con Leticia. La documentación era exhaustiva. Ofelia, de alguna manera, había obtenido copias de un acta de matrimonio fechada hace 7 años. Apenas 3 años después de que Ricardo se casara con Leticia, encontró contratos de arrendamiento del departamento que él mantenía, facturas de servicios públicos a su nombre, incluso formularios de inscripción escolar que lo registraban como el padre de ambos niños. Mis manos temblaban mientras tomaba una pequeña grabadora digital. Tenía pegada una nota con la letra de Ofelia. Reproduce esto, pero prepárate. Sus palabras dolerán, pero Leticia necesita escuchar la verdad. Presioné reproducir con el corazón encogido. La voz de Ricardo se escuchó con claridad. Mira, Ofelia, ya me cansé de fingir. Leticia se está haciendo vieja. Se está volviendo empalagosa. Y francamente, se está convirtiendo en una carga. Jimena es todo lo que Leticia solía ser. Joven, hermosa, sin complicaciones. Y ella me ha dado hijos varones, no solo una hija que probablemente resultará tan inútil como su padre. La voz de mi esposa respondió, temblorosa pero decidida. ¿Qué pasa con tus votos hacia Leticia? ¿Qué pasa con la vida que han construido juntos? Ricardo se rió, un sonido frío que me congeló. ¿Qué vida? Vivir en este aburrido suburbio, fingiendo que me importa su pequeño trabajo de maestra, escuchándola hablar de tener más hijos cuando ya tengo la familia que quiero con Jimena. La única razón por la que me quedé tanto tiempo fue porque sabía que eventualmente habría dinero en esta familia. Y ahora que me estás ayudando a conseguirlo, finalmente puedo ser libre. ¿Y Mateo? Preguntó Ofelia. Ese viejo ha sido un lastre durante años. Leticia es demasiado sentimental para verlo, pero él solo está ocupando espacio. Una vez que reciba la herencia, la convenceré de meterlo en un asilo. Es más, tal vez hasta le ayude a tener un pequeño accidente. Los ataques al corazón son muy comunes a su edad. Tuve que detener la grabación. La forma tan casual en que hablaba de acabar con mi vida, de abandonar a mi hija, de destruir todo lo que amábamos, era más que malvada. Este hombre se había sentado a nuestra mesa, había recibido nuestros regalos de Navidad, me había llamado suegro mientras planeaba asesinarme. La grabación continuó. Lo hermoso de esto es que Leticia nunca sospechará nada. Piensa que trabajo hasta tarde cuando estoy con mi verdadera familia. Cree que esos viajes de negocios son reales. Es tan confiada, tan ingenua. Le romperá el corazón cuando me vaya, pero eventualmente lo superará. Ya, tal vez incluso encuentre a alguien más. Aunque a los 35 años, sus opciones se están limitando. Había más grabaciones, cada una revelando nuevos niveles de la crueldad y manipulación de Ricardo. En una,
Hablaba de cómo había estado envenenando lentamente la relación de Leticia conmigo, haciendo comentarios sobre mi edad y mis capacidades en declive hasta que ella comenzó a verme como una carga en lugar de su padre. En otra, detallaba sus planes de usar el dinero de la herencia para empezar de nuevo con Jimena. Tal vez mudarse a California, donde nadie supiera de su primera familia. Pero la grabación más devastadora fue la última, donde Ofelia lo confrontaba directamente sobre sus amenazas contra mí. No puedes hablar en serio sobre lastimar a Mateo, dijo ella. Hablo completamente en serio, respondió Ricardo. Ese viejo tonto se interpone entre los 8 millones de dólares y yo. Si tengo que hacer que parezca un accidente, eso es lo que haré. Una caída por las escaleras, una fuga de gas, tal vez solo el medicamento equivocado, mezclado con sus pastillas de la noche. ¿Quién va a dudar de eso? Tiene 63 años. Ha estado bajo estrés desde que te enfermaste. Y todo el mundo sabe que estas cosas les pasan a los hombres mayores que viven solos. La voz de mi esposa era apenas un susurro. Estás hablando de un asesinato. Estoy hablando de resolver problemas. Y si intentas detenerme, si intentas advertirle o contarle la verdad a Leticia, te haré declarar incompetente tan rápido que te dará vueltas la cabeza. He estado documentando cada pequeño error que has cometido desde la quimioterapia. Problemas de memoria, confusión, cambios de comportamiento, todo está ahí. Un juez creerá que el tratamiento contra el cáncer afectó tu mente y se me otorgará el poder legal sobre ti y sobre Mateo. Luego, ambos desaparecerán en el sistema de asilos del Estado y Leticia me agradecerá por cuidar tan bien de sus padres ancianos. La grabación terminó ahí, pero pude escuchar a mi esposa llorando suavemente de fondo. Había enfrentado a este monstruo sola, sabiendo que un paso en falso nos condenaría a ambos al destino retorcido que él planeara. Me senté en la creciente oscuridad de mi cocina, rodeado por las pruebas de la traición de mi yerno, y sentí algo que no había experimentado en décadas, una ira pura y justa. Este hombre le había robado 15 años de vida a mi hija. Había aterrorizado a mi esposa moribunda. Había planeado asesinarme por un dinero que ni siquiera era suyo. Pero Ofelia había sido más inteligente que él. Ella le siguió el juego a sus exigencias mientras documentaba todo en secreto. Le hizo creer que había ganado mientras construía cuidadosamente su ruina. Y ahora, armado con sus pruebas y su amor, yo iba a terminar lo que ella había comenzado. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. El número de Leticia apareció en la pantalla. Hola, papá. Su voz sonaba tensa. Solo quería saber cómo estás. ¿Estás bien con todo esto? Por un momento estuve a punto de contárselo todo en ese mismo instante, pero recordé la cuidadosa planificación de Ofelia, sus advertencias sobre cómo podría reaccionar Ricardo si se sentía acorralado. Mi hija todavía estaba en peligro, viviendo con un hombre que planeaba abandonarla tras robarle millones de dólares. Me las estoy arreglando, mi cielo, dije con cuidado. Solo voy un día a la vez. Qué bueno, dijo ella, pero pude escuchar la duda en su voz. Papá, necesito preguntarte algo. Ricardo piensa que tal vez deberíamos hablar sobre tu situación de vivienda. Le preocupa que estés solo en esa casa tan grande. Apreté la mandíbula. Ya estaba comenzando la fase 2 de su plan, usando mi dolor y aislamiento para convencer a Leticia de que necesitaba ser recluido en algún lugar. Agradezco la preocupación, dije con calma, pero aún no estoy listo para hacer grandes cambios. Necesito tiempo para procesar todo. Hubo una pausa, y luego la voz de Ricardo se escuchó de fondo. Dile que estamos aquí para ayudarlo a tomar la decisión correcta. La arrogancia casual en su tono me hizo hervir la sangre, pero mantuve la voz firme. Dile a Ricardo que le agradezco el ofrecimiento, pero que puedo cuidar de mí mismo. Después de colgar, miré las pruebas extendidas sobre mi mesa. Mañana comenzaría el proceso para destruir al hombre que había intentado destruir a mi familia. Pero esta noche guardaría luto por la esposa que me había amado tanto como para sacrificarlo todo para protegerme, y me prepararía para la guerra que ella había iniciado en las sombras de sus últimos días. Pasé los siguientes 3 días estudiando meticulosamente cada prueba que Ofelia había reunido, memorizando detalles y planeando mi estrategia. Pero lo que descubrí al cuarto día cambió todo lo que creía saber sobre los últimos meses de mi esposa.
Oculto debajo de todos los demás documentos, había un pequeño diario de cuero que al principio había pasado por alto. Adentro, Ofelia había documentado no solo las amenazas e intrigas de Ricardo, sino también su propia y brillante contraestrategia. Al leer sus cuidadosas notas, me di cuenta de que todo, incluso su aparente traición en el testamento, había sido calculado para darle a Ricardo exactamente lo que necesitaba para destruirse a sí mismo. Día 62. Una entrada decía: Ricardo se está impacientando. Sigue preguntando cuándo cambiaré el testamento. Le dije que necesito más tiempo para que parezca natural, que los cambios repentinos podrían levantarse con atugado. Pues, la verdad es que necesito más tiempo para documentar sus amenazas. Cada conversación me da más pruebas de sus verdaderas intenciones. Otra entrada me cortó la respiración. Día 78. Hoy atrapé a Ricardo revisando el botiquín de Mateo. Dijo que buscaba una aspirina, pero lo vi examinando las pastillas para el corazón de Mateo. Esta noche, trasladaré todas las pastillas de Mateo a una caja de seguridad en nuestra habitación. No le daré a este monstruo la oportunidad de lastimar a mi esposo. Mi esposa me había estado protegiendo de maneras que yo nunca me imaginé. Mientras yo sufría por su comportamiento frío, ella había estado vigilando mi vida cada uno de esos días. Pero fue la última entrada la que reveló el verdadero genio de su plan. Día 91. Mañana firmaré el testamento falso, que le deja todo a Ricardo. El licenciado Mendoza cree que estoy cometiendo un horrible error, pero le he hecho jurar mantener el secreto sobre el testamento real que está guardado en nuestra caja de seguridad, el que le deja todo a Mateo como debe ser. Ricardo cree que el testamento falso lo hace rico, pero en realidad lo convierte en un ladrón. En el momento en que intente reclamar dinero que legalmente le pertenece a Mateo, estará cometiendo fraude, y con todas las pruebas que he reunido sobre su bigamia y sus amenazas contra nosotros, irá a prisión por mucho tiempo. Me eché hacia atrás, asombrado. Ofelia no solo me había protegido, había creado una trampa elaborada que se cerraría en el instante en que Ricardo diera su paso. Los 8 millones de dólares que él creía haber heredado no le pertenecían legalmente, lo que convertía cualquier intento de acceder a ellos en un delito federal, y ella había documentado cada paso de su plan para robarlos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El número de Leticia de nuevo. Papá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, tensa y preocupada. ¿Puedo ir a verte? ¿Sola? Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara. Claro que sí, mi cielo. ¿Está todo bien? Estaré ahí en 20 minutos. Y papá, no le digas a Ricardo que llamé. Después de que colgó, reuní rápidamente todas las pruebas y las guardé bajo llave. Si Leticia venía sola, si me pedía que le ocultara secretos a su esposo, entonces tal vez el plan de Ofelia ya estaba funcionando. Leticia llegó con un aspecto demacrado, ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta desarreglada. Siempre había sido meticulosa con su apariencia, igual que su madre, así que verla tan desaliñada me preocupó. Papá, dijo tan pronto como cerré la puerta detrás de ella. Necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. ¿Ricardo te ha dicho algo alguna vez sobre el estado mental de mi madre, antes de morir? Elegí mis palabras con cuidado. ¿Qué clase de cosas? Me sigue diciendo que mamá estaba confundida en sus últimos meses, que no estaba pensando con claridad cuando hizo su testamento. Dice que por eso no te dejó casi nada, porque estaba demasiado enferma para entender lo que hacía. La voz de Leticia se quebró. Pero papá, yo estuve con mamá casi todos los días y a mí me parecía perfectamente lúcida. Tan inteligente como siempre, solo cansada por los tratamientos. Sí, aquí estaba, la oportunidad que Ofelia había previsto. En su diario había escrito: Leticia comenzará a cuestionar las cosas una vez que Ricardo empiece a afirmar que yo era mentalmente incompetente. Mi hija me conoce demasiado bien como para creer que abandonaría a Mateo sin una muy buena razón. Tu madre fue muchas cosas en sus últimos meses, dije con cuidado, pero confundida no era una de ellas. Al contrario, parecía más concentrada que nunca, como si estuviera tratando de lograr algo importante. Leticia asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Eso es lo que yo pensaba también. Pero Ricardo sigue insistiendo en que ella no era ella misma. Y ahora me está presionando para que lo ayude a acceder al dinero de la herencia de inmediato.
Dice que no deberíamos esperar a que se finalice el proceso de sucesión, que hay formas de obtener acceso de emergencia a los fondos. Pons. Mi corazón latía con fuerza. Esto era exactamente lo que Ofelia había predicho. Ricardo estaría tan ansioso por reclamar su fortuna robada que intentaría saltarse los procedimientos legales normales, creando pruebas adicionales de fraude. Leticia, dije con suavidad, ¿por qué me haces estas preguntas? ¿Ha pasado algo? Se desmoronó entonces, sollozando entre sus manos como cuando era niña. Creo que algo está mal, papá. Muy mal. Ricardo ha estado actuando de forma extraña desde que se leyó el testamento. Ha estado haciendo llamadas a todas horas, saliendo de la casa en momentos raros. Y ayer encontré boletos de avión a California en el bolsillo de su saco. Cuando le pregunté, dijo que eran para un viaje de negocios que había olvidado mencionar. Tal vez de verdad sean negocios, sugerí, aunque ambos sabíamos que ella no creía eso. Eso pensé yo también, hasta que vi los nombres en los boletos. Eran 4 boletos, papá. 4. 2 boletos de adulto a nombre de Ricardo y de alguien llamada Jimena Morrison, y 2 boletos de niños para unos pequeños llamados Marcos y Emilia Morrison. La habitación quedó en silencio, salvo por el llanto silencioso de Leticia. Había descubierto la segunda familia de Ricardo por su cuenta, tal como Ofelia sabía que lo haría. Mi esposa había entendido que Leticia era demasiado inteligente y observadora para dejarse engañar por siempre. Leticia, dije suavemente, ¿qué crees que significan esos boletos? Me miró con ojos rojos e hinchados. Creo que mi esposo tiene otra familia. Creo que me ha estado mintiendo durante años. Y creo que mamá lo sabía. Sentí una oleada de orgullo por la inteligencia y la fuerza de mi hija. Incluso en medio de su dolor, estaba uniendo las piezas tal como su madre había esperado que lo hiciera. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé, susurró. Si lo confronto, y si me equivoco, y si hay alguna explicación. Pero si tengo razón. Su voz se apagó, incapaz de expresar las implicaciones. Sí. Quería decírselo todo en ese momento, mostrarle todas las pruebas de Ofelia y ahorrarle más dolor. Pero recordé las advertencias de mi esposa sobre la naturaleza peligrosa de Ricardo cuando se veía acorralado. Leticia necesitaba descubrir la verdad de forma gradual y segura, de una manera que no la pusiera en peligro. Tal vez deberías hablar con alguien, sugerí, un profesional. Alguien que pueda ayudarte a descifrar lo que significan estas señales. Ella asintió lentamente. Ya llamé a un investigador privado. Va a investigar esos nombres en los boletos para ver si hay alguna conexión con Ricardo. Eso es inteligente, mi cielo, muy inteligente. Mientras se preparaba para irse, Leticia se volvió hacia mí. Papá, lamento lo del testamento. Que mamá te haya dejado tan poco. No tiene sentido para mí. Y si descubro que Ricardo de alguna manera influyó en su decisión, dejó la amenaza inconclusa, pero su significado era claro. Después de que se fue, me quedé sentado en la sala sintiendo una mezcla compleja de emociones. Dolor por Ofelia, que había muerto cargando sola con el peso de las amenazas de Ricardo. Orgullo por Leticia, que demostraba la misma fuerza e inteligencia que me habían hecho enamorarme de su madre. Y anticipación, porque podía sentir cómo las paredes se cerraban alrededor de Ricardo. Él no tenía idea de que sus cuidadosos planes se estaban desmoronando, que sus víctimas estaban luchando de vuelta, o que su mayor amenaza no era el anciano al que planeaba asesinar, sino la mujer moribunda que lo había superado en cada movimiento. La trampa se estaba cerrando, tal como Ofelia lo había diseñado, y muy pronto, Ricardo Morrison descubriría que subestimar a las mujeres de mi familia había sido el mayor error de su vida. El investigador privado que contrató Leticia trabajó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. En una semana, ella tenía una carpeta gruesa con pruebas que confirmaban lo que ya sospechábamos. Ricardo había estado viviendo una doble vida durante 7 años. Jimena Morrison no era solo su amante, era su esposa legal, lo que hacía que su matrimonio con Leticia fuera un fraude absoluto. Leticia me llamó un martes por la noche, con la voz vacía por la conmoción. «Papá, ¿puedes venir? Necesito mostrarte algo, y te necesito aquí cuando confronte a Ricardo». Llegué a su casa, la casa que les había ayudado a comprar hace 15 años con dinero de mis ahorros, para encontrar a Leticia sentada a la mesa de la cocina, rodeada de fotografías y documentos. Parecía haber envejecido 10 años en la última semana.
Mira esto, dijo, deslizando un acta de matrimonio sobre la mesa. Ricardo se casó con Jimena Morrison 2 meses antes de casarse conmigo. Papá, ni siquiera soy su esposa real. Todo nuestro matrimonio ha sido una mentira. Me senté pesadamente a su lado, fingiendo ver los documentos por primera vez. El investigador privado había sido minucioso. Había fotos de la segunda casa de Ricardo, registros escolares de sus hijos, incluso pruebas de cuentas bancarias conjuntas que mantenía con Jimena. Hay más, continuó Leticia con la voz quebrada. Los ha estado manteniendo económicamente durante años. El dinero que me dijo que estaba invirtiendo para nuestro futuro, estamos en la quiebra, papá. La casa está hipotecada hasta el cuello. Nuestros ahorros desaparecieron, y mientras tanto, él planeaba abandonarme con los $8 millones del testamento de mamá. Antes de que pudiera responder, escuchamos que se abría la puerta principal. La voz de Ricardo llamó alegremente. Leticia, mi amor, ya llegué. Siento la demora. Se alargó la reunión con un cliente. Leticia y yo intercambiamos miradas. Ella respiró hondo y respondió. Estamos en la cocina, Ricardo. Mi padre está aquí. Él entró, todavía con su sonrisa falsa, pero vi que flaqueó cuando notó los documentos extendidos sobre la mesa. Sus ojos pasaron del rostro bañado en lágrimas de Leticia al acta de matrimonio que yacía a la vista de todos, y observé cómo su máscara de engaño finalmente se desmoronó. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con la voz tensa. Leticia se levantó lentamente, sosteniendo el acta de matrimonio. Esta es tu verdadera acta de matrimonio, Ricardo, la que te une a Jimena Morrison, fechada 2 meses antes de que te casaras conmigo. El color desapareció de su rostro. Por un momento, no dijo nada, y casi pude ver su mente trabajar a toda velocidad, mientras intentaba encontrar una salida de la trampa que se cerraba sobre él. Leticia, puedo explicarlo, comenzó, pero ella lo interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo has estado casado con otra mujer durante 7 años? ¿Explicar cómo Marcos y Emilia Morrison son tus hijos? ¿Explicar cómo nos has estado robando para mantener a otra familia mientras planeabas abandonarme con el dinero de mi madre? Su expresión cambió entonces, y cualquier fingimiento de afecto desapareció por completo. El hombre que surgió era frío, calculador, el mismo cuya voz había escuchado en las grabaciones de Ofelia, planeando mi asesinato. Bien, dijo, enderezando los hombros. ¿Quieren la verdad? Aquí está. Sí, estoy casado con Jimena. Sí, esos son mis hijos. Y sí, he estado planeando dejarte desde hace años. La única razón por la que me quedé tanto tiempo fue porque sabía que eventualmente llegaría dinero. Leticia ahogó un grito, pero yo sentí una oleada de satisfacción. Lo estaba confesando todo, tal como Ofelia había predicho que lo haría al verse acorralado. «Estás enfermo», susurró Leticia. Ricardo se rió, un sonido carente de cualquier calidez. «Soy práctico». «Tienes 35 años, Leticia. No te estás haciendo más joven, ni más bonita, ni más interesante. Jimena tiene 28. Ella me ha dado hijos varones y no me aburre con pláticas constantes sobre tener más niños o comprar una casa más grande». Cada palabra estaba diseñada para herir y vi a Leticia estremecerse con cada sílaba cruel. Pero se mantuvo firme, demostrando ser mucho más fuerte de lo que él creía. «Lárgate», dijo en voz baja. «Oh, me voy», respondió Ricardo. «Pero primero me llevaré lo que es mío. Esos $8 millones que tu madre me dejó. Ya comencé con el papeleo para reclamarlos. Para mañana tendré acceso a las cuentas. Y la próxima semana estaré en California comenzando mi vida real con mi verdadera familia». Este era el momento que había estado esperando. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 63 años, pero también la fuerza que proviene de una ira justa. «En realidad, Ricardo», dije en voz baja, «no te vas a llevar nada». Se volvió hacia mí con desprecio. «No te metas en esto, viejo. Esto no te incumbe». Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué un sobre grueso. «Oh, pero claro que me incumbe. Verás, esos 8 millones nunca fueron de Ofelia para regalarlos. Eran míos». Su expresión de seguridad flaqueó. «¿De qué es?» Abrí el sobre y extendí los verdaderos documentos financieros sobre la mesa. «Estos son los registros de inversión reales. Ricardo, el dinero provino de la herencia de mi padre, la cual Ofelia administró para mí durante los últimos 15 años. Ella nunca fue la dueña. Solo lo hizo crecer. Cada dólar me pertenece legalmente a mí». Su rostro se puso blanco mientras contemplaba los documentos.
Eso es imposible. El testamento dice claramente. El testamento que viste era falso. Continué. Ofelia sabía que la estabas presionando para que te lo jara todo. Así que hizo que nuestro abogado creara un documento falso para... El testamento real me lo deja todo a mí, como debe ser. Leticia nos miró a ambos con confusión. Papá, ¿cómo sabías lo del testamento falso? Saqué la carta de Ofelia y se la entregué. Tu madre me dejó más que solo un abrigo viejo. Mi cielo. Me dejó la verdad sobre todo. Mientras Leticia leía, su expresión cambió de la confusión al asombro y luego a la furia. Cuando terminó, miró a Ricardo con puro asco. Amenazaste con matar a mi padre, dijo, con una voz mortalmente tranquila. Planeaste asesinarlo por un dinero que ni siquiera era tuyo para heredar. La compostura de Ricardo se rompió por completo. No pueden probar nada de eso. No son más que los delirios de una mujer enferma. Saqué la grabadora digital. En realidad, sí podemos probarlo. Ofelia grabó cada conversación que tuviste con ella durante los últimos 2 meses. ¿Te gustaría escucharte a ti mismo planeando mi asesinato? La sangre desapareció de su rostro cuando presioné reproducir. Su propia voz llenó la habitación, casual y fría mientras discutía las distintas formas en que podría matarme. Leticia escuchaba con un horror creciente, llevándose la mano a la boca. Cuando terminó la grabación, Ricardo parecía un animal acorralado. Están mintiendo. No se atreverían a usar esas grabaciones. Fueron hechas sin mi consentimiento. No son admisibles en un tribunal. Tal vez admití, pero no son inadmisibles ante el tribunal de la opinión pública. Me pregunto qué pensaría tu jefe sobre estas grabaciones. Sí. ¿Qué pensaría Jimena cuando descubra que has estado planeando asesinar a un anciano por dinero? ¿De qué pensarán tus hijos cuando tengan la edad suficiente para entenderlo? Su mandíbula se movió en silencio mientras se daba cuenta de la trampa en la que había caído. Cada movimiento que había hecho, cada amenaza que había pronunciado, cada plan cruel que había tramado, todo había sido documentado por una mujer a la que había subestimado. ¿Quieres saber la parte hermosa? Continué. En el momento en que intentes reclamar esa herencia, estarás cometiendo fraude. El dinero me pertenece legalmente a mí, no a ti. Así que, no solo lo perderás todo, sino que irás a prisión por intentar robarlo. Leticia se levantó y caminó hacia el cajón de la cocina, sacando algo que yo no alcanzaba a ver. Cuando se dio la vuelta, sostenía un juego de llaves. Estas son las llaves de tu auto, dijo, arrojándolas a los pies de Ricardo. Lárgate de mi casa, lárgate de mi vida. Y si alguna vez te vuelves a acercar a mi padre o a mí, me aseguraré de que esta pasión llegue a personas de cada... Ricardo nos miró a ambos, dándose cuenta de que lo había perdido todo. El dinero, el respeto, las mentiras cuidadosamente construidas que habían sostenido su doble vida, todo se estaba derrumbando a su alrededor. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz carecía de convicción. Sí, dije con firmeza. Ya terminó. Ofelia se aseguró de eso antes de morir. Perdiste esta guerra antes de saber que la estabas peleando. Recogió las llaves con manos temblorosas y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta una última vez. Se van a arrepentir de esto. Ambos. Leticia lo miró con la misma fuerza que yo recordaba desde su infancia, cuando se enfrentaba a los bravucones del patio de recreo que le doblaban el tamaño. De lo único que me arrepiento, dijo ella, es de haber desperdiciado 15 años de mi vida con alguien que nunca valió la pena. Después de que se fue, Leticia y yo nos sentamos en el repentino silencio de su cocina, procesando lo que acababa de suceder. Mi hija, mi fuerte e inteligente hija, había enfrentado al hombre que había estado destruyendo su vida y había salido victoriosa. Papá, dijo finalmente, lamento mucho no haber visto lo que era, haber dejado que te tratara mal, haber creído sus mentiras, Estiré el brazo y tomé su mano. No tienes nada por qué disculparte, mi cielo. Nos engañó a todos durante mucho tiempo. Pero tu madre vio a través de él y se aseguró de que pagara por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Afuera, escuchamos el auto de Ricardo encenderse y alejarse. A medida que el sonido se desvanecía, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que había estado cargando desde el día del funeral de Ofelia. El último regalo de mi esposa no había sido la traición ni el había sido justicia.
impartida con la paciencia y precisión que solo una mujer que amaba a su familia por completo podía reunir. Bueno, 6 meses después, me encontraba en el jardín detrás de nuestra vieja casa, la casa que ahora nos pertenecía verdaderamente a Leticia y a mí, viendo a mi hija plantar rosas en el lugar donde Ofelia siempre había soñado con tener un jardín de flores. Las batallas legales habían terminado. Las amenazas de Ricardo eran recuerdos vacíos, y por primera vez desde la muerte de mi esposa, me sentía en paz. Las consecuencias de aquella confrontación se habían desarrollado exactamente como Ofelia lo había previsto. Y, a los pocos días de la partida de Ricardo, Leticia solicitó el divorcio, y las pruebas del investigador privado convirtieron el asunto en un caso resuelto de inmediato. La bigamia de Ricardo significaba que su matrimonio nunca había sido legal, por lo que no había dudas sobre manutención ni bienes compartidos. Lo perdió todo: la casa, los ahorros que aún no se había robado y, lo más importante, cualquier derecho a la respetabilidad. Su segunda familia tampoco tomó bien las revelaciones. Cuando Jimena descubrió que Ricardo había estado casado con otra mujer durante 15 años, que había planeado abandonar a Leticia solo después de robar $8 millones y que había amenazado con asesinar a un anciano, tomó a sus hijos y se mudó de regreso con sus padres a Oregón. Lo último que supimos fue que ella estaba solicitando la custodia total y le había prohibido a Ricardo ver a Marcos y a Emilia, su empleador, una prestigiosa firma de mercadotecnia que se enorgullecía de sus prácticas éticas. Lo despidió de inmediato en cuanto las grabaciones se hicieron públicas. Al parecer, planear el asesinato del padre de tu esposa por dinero violaba su cláusula de normas morales. Se vio obligado a aceptar un trabajo de bajo nivel en otro estado, lejos de las dos familias. But la consecuencia más satisfactoria llegó cuando realmente intentó reclamar la herencia. A pesar de saber que era un fraude, a pesar de saber que teníamos pruebas de sus crímenes, su codicia superó su precaución. Contrató a un abogado de mala reputación e intentó presentar documentos lesos para reclamar los $8 millones. En el momento en que se presentaron esos papeles, los fiscales federales lo acusaron de intento de fraude. Actualmente cumplía una condena de 18 meses en una prisión de mínima seguridad, lo que nos daba todo el tiempo que necesitábamos para reconstruir nuestras vidas sin tener que mirar por encima del hombro. «Papá», llamó Leticia desde donde estaba arrodillada entre los rosales. «Ven a ver esto». Me acerqué y la encontré sosteniendo una pequeña caja de metal deslucida por los años. La encontré enterrada justo aquí, debajo de lo que parece un viejo rosal. Tiene una inscripción. Me entregó la caja y leí el grabado desgastado. Para Mateo, con todo mi amor, Ofelia, 1983. Nuestro primer aniversario de bodas. Había olvidado por completo esta cápsula del tiempo que habíamos enterrado juntos, llena de sueños jóvenes y promesas para el futuro. Adentro encontramos fotos de nuestros primeros años juntos, cartas de amor que Ofelia había escrito pero que nunca me había entregado, y una lista de metas que habíamos hecho como recién casados. Viajar a Irlanda, comprar una casa más grande, criar hijos que sepan que son amados, envejecer juntos sin arrepentimientos. En el fondo había un sobre sellado con mi nombre, pero con una caligrafía reciente, de la letra de Ofelia en sus últimos meses. Debe haber desenterrado esto y lo añadió, susurró Leticia. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y encontré una última carta de mi esposa. «Mi querido Mateo», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó, y tú y Leticia están a salvo. Escribo esto en lo que sé que será uno de mis últimos días buenos, y quería dejarte algo más que solo pruebas y enojo. Quería dejarte paz. Sé que estos últimos meses han sido difíciles para ti. Sé que mi frialdad te dolió y sé que te preguntaste si había dejado de amarte. Pero cada palabra dura, cada mirada distante, cada momento en que parecía alejarte, todo fue para protegerte de un monstruo que quería destruir a nuestra familia. Para ahora ya sabes la verdad sobre Ricardo, sobre su otra familia, sobre sus planes para ambos. También sabes que nunca estuve realmente enferma de demencia, que nunca estuve realmente confundida o amargada. Solo era una mujer luchando por las personas que más amaba en el mundo. Los 8 millones son tuyos ahora, como siempre debió haber sido. Pero más que eso, Leticia es libre. Es libre de un hombre que nunca la mereció, libre para encontrar el amor verdadero, libre
para construir la vida que siempre estuvo destinada a tener. Y tú, mi amor, eres libre de la amenaza que me mantuvo despierta tantas noches en esos últimos meses. Quiero que uses este dinero para vivir plenamente. Viaja a Irlanda como siempre lo planeamos. Compra esa casa más grande si la quieres, o conserva nuestro pequeño hogar y llénalo de nietos algún día. Ayuda a Leticia a reconstruir su vida. Lo más importante, no pases los años que te quedan llorando por mí. Viví 40 años maravillosos como tu esposa. Pude criar a una hija contigo. Construir una vida contigo. Amar y ser amada por el mejor hombre que he conocido. Eso es suficiente felicidad para cualquier vida. Ahora es tiempo de que encuentres una nueva felicidad, nuevas aventuras, nuevas razones para sonreír cada día. ¿No? Lleva a Leticia contigo en algunas de esas aventuras. Ella necesita recordar cómo reír de nuevo, cómo confiar otra vez, cómo creer en las personas buenas después de haber estado casada con tanta maldad. Y Mateo, gracias por ser durante 40 años exactamente el hombre del que me enamoré. Gracias por confiar en mí, incluso cuando no entendías lo que estaba haciendo. Gracias por ser el tipo de padre que crió a una hija lo suficientemente fuerte como para defenderse cuando finalmente vio la verdad. No me he ido realmente, ¿sabes? Estoy en cada rosa que florece en este jardín, en cada cena familiar donde Leticia sonríe, en cada momento en que recuerdas que eres amado. La muerte no puede tocar esa clase de amor, es para siempre. Vive bien, mi amor, vive plenamente, vive feliz. Recuerda que la mujer que te amó durante 40 años te está apoyando desde donde sea que vaya el amor cuando deja este mundo. Con todo mi amor, siempre y para siempre, Ofelia. Leí la carta 2 veces antes de que las lágrimas me impidieran continuar. Leticia me pasó el brazo por los hombros y nos sentamos juntos entre las rosas, llorando por la mujer que nos había salvado a ambos y celebrando el futuro que ella había hecho posible. Esa tarde hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a una agencia de viajes para reservar 2 boletos a Irlanda, uno para mí y otro para Leticia. Era hora de cumplir al menos uno de los sueños que Ofelia y yo habíamos compartido. La segunda llamada fue a nuestro viejo pastor, preguntándole si podía recomendarme un grupo de apoyo para el duelo. No porque me estuviera ahogando en la tristeza, sino porque quería ayudar a otras personas que estuvieran luchando con una pérdida. Había aprendido algo valioso sobre el amor que proviene de luchar por tu familia. Tal vez podría ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. Un año después, Leticia conoció a David, un amable maestro viudo que la trataba con el respeto y la gentileza que ella merecía. Verlos juntos me recordaba a Ofelia y a mí en nuestros primeros años, la forma en que se miraban, cómo se reían juntos, la manera en que él escuchaba cuando ella hablaba de sus sueños para el futuro. Le di a Leticia $2 millones como regalo de bodas, lo suficiente para comprar una casa y empezar de cero. El resto del dinero lo dividí entre inversiones para mi futuro y donaciones a causas que a Ofelia le importaban. La investigación del cáncer, refugios para víctimas de violencia doméstica, y programas para ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Conservé el abrigo viejo, por supuesto. Cuelga en mi armario ahora un recordatorio del regalo más grande que alguien me haya dado jamás. No el dinero escondido en su forro, sino la prueba de que fui amado por completo, incondicionalmente y sin reservas por una mujer que fue más valiente e inteligente de lo que jamás supe. A veces, en las noches tranquilas, saco las cartas de Ofelia y las leo de nuevo, no por tristeza, sino por gratitud. Ella me enseñó que el amor no siempre es delicado. A veces el amor es feroz, protector, dispuesto a parecer cruel, para salvar lo que más importa. Ricardo había pensado que estaba jugando un juego contra personas débiles e indefensas. Nunca entendió que en realidad se enfrentaba a Ofelia Morrison, una mujer que haría lo que fuera con tal de proteger a su familia. Y jamás se dio cuenta de que subestimar la fuerza silenciosa de una esposa y madre devota sería su ruina. Mientras escribo esto, sentado en el jardín que Leticia y yo plantamos juntos, rodeado de rosas que florecen con más brillo cada año, casi puedo escuchar la voz de Ofelia en el viento. Me dice que está orgullosa de cómo resultaron las cosas, orgullosa de la felicidad de Leticia, orgullosa de mi fuerza para luchar de vuelta. Y puedo escucharla reír.
esa risa maravillosa de la que me enamoré hace 40 años, mientras contempla la justicia perfecta de su plan. El hombre que intentó robar el futuro de nuestra familia terminó sin nada, mientras que las personas a las que pretendía destruir heredaron no solo dinero, sino libertad, paz y la certeza de que somos capaces de proteger lo que amamos. La mayor herencia que me dejó Ofelia no fueron los 8 millones de dólares. Fue entender que el amor verdadero nunca se rinde, nunca deja de luchar y jamás se entrega al mal. Ese es un legado que vale más que cualquier fortuna, y es el que llevaré conmigo durante los años que me queden. Al final, Ricardo tenía razón en una cosa. Realmente todo se trataba de la familia. Él solo nunca entendió lo que esa palabra significa. En realidad, ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que sin duda te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.